el Sol gira alrededor de la Tierra en una órbita fija de un círculo perfecto. De este modo la astronomía tradicional explicaba la estructura del universo desde hacía más de 1200 años. Y se le daba el nombre de teoría geocéntrica de Claudio Ptolomeo, científico griego del segundo siglo después de Cristo. Anteriormente, el mismo Aristóteles les había afirmado que, siendo el hombre criatura de Dios y su obra maestra, la Tierra tenía que estar en el mismo centro del universo. Copérnico, profesor de astronomía en la Universidad de Roma, empezó a tener dudas sobre la validez del sistema tolemaico, basándose inclusive en la lectura de las obras de Pitágoras, el cual estaba convencido de que la Tierra da vueltas alrededor del Sol y no viceversa. Sus dudas partían de la imposibilidad de explicar, por medio de la teoría tolemaica, el cambio de las estaciones, y el cambio de posición de planetas y estrellas de un año a otro. Mucho más tarde, regresando a Polonia, dedicó largos años a la investigación directa del cielo, a complicados cálculos matemáticos y a la lectura de todo lo que se había publicado sobre el problema. Poco a poco logró reunir una buena cantidad de pruebas para demostrar que la teoría tolemaica era completamente falsa. La nueva teoría heliocéntrica o copernicana colocaba al Sol en el centro del universo, alrededor del cual dan vuelta los planetas en órbitas circulares. Consideraba, además, el cielo limitado por las estrellas fijas, siguiendo, en este caso, las antiguas creencias. Su descubrimiento partía de dos puntos básicos. Primero, el de la simplicidad de la naturaleza que, según Aristóteles, estaba en oposición completa con la complicada teoría tolemaica. Segundo, la relatividad del conocimiento, señalando que el movimiento del Sol alrededor de la Tierra es solo aparente, como le sucede al navegante que desde el barco tiene la ilusión de que la Tierra se esté moviendo. Como su teoría se encontraba en abierta contradicción con las creencias oficiales de su época y se consideraba herética toda oposición a los dogmas religiosos, Copérnico decidió no publicar su descubrimiento. Lo anterior no le impidió críticas violentas, el mismo Martín Lutero lo acusaba de ser un necio tonto. Llegando al final de su vida, se decidió a publicar sus ideas y escribió, sobre las revoluciones de las esferas celestes, dedicándolo al Papa Paulo III. Su editor, en Nuremberg, se asustó tanto de la obra que, en el prólogo, encargó a alguien que escribiera que no se trataba de una investigación científica, sino de una fantasía ociosa. Sobre esta fantasía los grandes científicos posteriores, como Galileo, Kepler y Newton, hasta llegar a Einstein, edificaron la astronomía moderna. Nicolás Copérnico, Nikolaj Kopernik, nació en Thorn, Polonia, en 1473 y murió en Frombork en 1543. Estudió en Cracovia y, posteriormente, en las universidades italianas de Bolonia, Roma, Padua y Ferrara, donde recibió, en 1503, el título de doctor en Derecho Canónico. Johannes Kepler. La Nueva Astronomía, de Kepler, es considerado el primer libro moderno sobre la ciencia de los cielos. Publicado en 1605, contiene dos de sus tres leyes revolucionarias, simplificando y modificando la teoría de Copérnico. Kepler había finalmente descubierto la verdad sobre las leyes planetarias, alejándose definitivamente de las viejas concepciones medievales. Todo planeta sigue una órbita ovalada alrededor del Sol, la cual se llama elipse. El Sol se encuentra en un foco de la órbita elíptica. Su primera ley, como podemos comprender, sustituye la órbita circular de Copérnico con la elíptica explicando la velocidad irregular de un planeta en su órbita, y escapa a la influencia aristotélica que consideraba al círculo como la forma geométrica perfecta. Una línea imaginaria que vaya del centro del Sol al centro de un planeta recorre siempre un área igual, en un tiempo igual, lo que indica que los planetas se mueven más deprisa cuando están más cerca del Sol. Con esta segunda ley se desmiente que el movimiento de los cuerpos celestes sea uniforme. Finalmente la tercera ley, publicada en 1619 en su libro Armonía del Mundo, determina los periodos de los planetas. El tiempo que necesita un planeta para hacer un recorrido completo alrededor del Sol es su periodo. Los cuadrados de los periodos de los planetas son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol. Estas leyes separaron de manera decisiva la astronomía de la teología y la colocaron en relación con la física. La ciencia, como sistema experimental para conocer la verdad, triunfó sobre las creencias antiguas basadas en suposiciones. El hombre, bajo la influencia de los descubrimientos de Kepler, se sacudió de muchos prejuicios, con relación a los cuerpos celestes, y la duda embistió y derrumbó el peso de la tradición y de la autoridad de los antiguos. Johannes Kepler nació en Bell, Alemania, en 1571. Inició la carrera eclesiástica en la Universidad de Tübingen, demostrando interés por los problemas astronómicos, y admirando grandemente a Copérnico. Lo anterior lo obligó a abandonar el seminario y se dedicó a enseñar en Graf. El científico Tycho Brahe,
matemático de la corte imperial en Praga, lo nombró su ayudante y, a la muerte de su maestro, ocupó el mismo cargo. Desde 1626 vivió peregrinando de ciudad en ciudad, a causa de las persecuciones religiosas, para morir en Ratisbona en 1630. Galileo Galilei. Galileo es uno de los grandes científicos que contribuyó, más que cualquier otro, al fundamento de la física como la entendemos hoy. Por medio del telescopio dio una demostración práctica de la teoría copernicana, inventó el método de investigación combinando la inducción y la observación con la deducción matemática que controlaba por medio del experimento, afrontando cada fenómeno de manera peculiar y particular, al margen de todo esquema preconcebido, revelándose así un precursor directo de los científicos de nuestro siglo. Se dio cuenta de que la superficie de la Luna no es lisa, como afirmaba Aristóteles, sino llena de montañas y cráteres, de que el Sol tenía manchas, y, sobre todo, de que Júpiter poseía 4 satélites que daban vuelta a su alrededor como la Tierra y demás planetas lo hacían alrededor del Sol. Un pequeño sistema solar en miniatura que confirmaba la teoría de Copérnico. Aunque la aportación más grande de Galileo se encuentra en la dinámica, la ley de la caída de los cuerpos y las leyes del péndulo, sus descubrimientos astronómicos causaron una verdadera revolución en su época dado que sirvieron para confirmar las teorías y las suposiciones anteriores y contemporáneas. El anteojo muestra un cielo poblado de innumerables astros, revela la complicada estructura de las constelaciones, de la materia de la Vía Láctea, la cual puede escrutarse tan sensiblemente que pueden resolverse, con la certeza dada por los ojos, todas las disputas que durante tantos y tantos siglos atormentaron a los filósofos y que nos libera a nosotros de tan fervorosas discusiones, leemos en uno de sus libros. Un escritor alemán de la época de Johannes Faber, lo llamó príncipe de las matemáticas de nuestro siglo que por sus descubrimientos tiene que ser considerado superior a otros 2 italianos famosos, Vespucio y Cristóbal Colón. En su diálogo entre los 2 máximos sistemas Galileo utilizó el idioma italiano, en lugar del latín, de manera sencilla y plena, con el fin de convencer a los burgueses, al clero y a la gente de corte sobre la verdad del sistema copernicano, que los doctos rechazaban. Afirmó además, la existencia de una sola física, válida para todos los mundos, destruyendo no solo la cosmología de Aristóteles sino también su física. Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, en 1564, hijo de Vicente Galilei literato y compositor de cierta importancia. A los 25 años era profesor de matemática en la Universidad de Pisa, más tarde obtuvo la misma cátedra en Padua donde pasó 18 años de su vida. En esta época inventó el termoscopio, posteriormente su discípulo Torricelli lo convirtió en el termómetro actual, desarrolló una ingeniosa regla de cálculo y, perfeccionando un aparato holandés, llegó al telescopio y consiguientemente al microscopio. Sus constataciones chocaron con la doctrina oficial y Galileo fue amonestado por la Inquisición, más tarde sería procesado y condenado a retractarse. Se retiró a vivir en el pequeño pueblo de Arcetri, cerca de Florencia, donde murió ya ciego, en 1642 a la edad de 78 años. Isaac Newton. Galileo había enseñado que solo una fuerza que provenía del Sol podía permitir a los planetas mantenerse en movimiento en su órbita, pero nunca llegó a una demostración concluyente. Newton, nacido el mismo año de la muerte de Galileo, llegó a la solución dicen, viendo caer una manzana de un árbol de su jardín en Wolsehorp. Aquella fuerza que atraía la manzana hacia el centro de la Tierra, podía alcanzar la Luna y los cuerpos que caían del cielo, desviándolos de su carrera en línea recta. Basándose en la tercera ley de Kepler, llegó a la conclusión de que las fuerzas que mantenían los planetas en su órbita debían ser inversamente proporcionales al cuadrado de su distancia del centro alrededor del cual dan vuelta. Aplicando este razonamiento a la Luna, comparando su fuerza que la mantiene en órbita con la de gravedad de la Tierra, Newton descubrió la fuerza de gravitación universal. Como afirmó Gleiser, todo el mecanismo del universo se abrió frente a sus ojos. Ahora podía aplicar con precisión absoluta el análisis matemático a los problemas selectivos de la astronomía. En 1687 publicó Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, considerado, por muchos, como el libro más importante de la historia de la ciencia. Halley demostró que también los cometas obedecen a la ley de gravitación. Newton llegó a la conclusión que las mareas son el resultado de la atracción ejercida por el Sol y la Luna sobre la Tierra. En 1666 Newton construyó un prisma triangular con el fin de demostrar los fenómenos de los colores, y demostró que unidos formaban la luz blanca. En cuanto a la luz misma pensó que debía de componerse de partículas vibrátiles, con propiedades ondulatorias, acercándose así a la moderna teoría de los electrones. A estos y muchos otros descubrimientos y conclusiones intuitivas, Newton les proporcionaba un origen y una justificación divina, el maravilloso sistema del Sol,
de los planetas y de los cometas podía proceder solo del consejo y del poder de un ser todopoderoso e inteligente. Dios. El cual dura eternamente y está presente en cada cosa y, existiendo siempre y en cualquier lugar, constituye el tiempo y el espacio. Me parece muy probable que Dios en un principio haya formado la materia en partículas sólidas, macizas, duras, impenetrables, móviles, de tal grandeza y forma y con tales propiedades, y en tal proporción en el espacio, que mejor pudieran tener la finalidad para la cual él las había hecho. Isaac Newton nació en 1642, en Wolseythorpe, condado de Lincoln, Inglaterra. Alumno y, posteriormente, profesor en Cambridge, vivió siempre atraído por sus investigaciones, matemáticas, físicas, astronómicas y teológicas. En 1701 fue nombrado director de la Casa de Moneda de Inglaterra, en Londres y, en 1705, la reina Ana le concedió el título de barón. Murió en Londres en 1727 y fue sepultado en la abadía de Westminster.